Hola, soy Alberto y te doy la bienvenida a Carpinpedia. ¿Qué tal, carpinteras y carpinteros? Con este video inicio la serie sobre proyectos prácticos y sencillos que podemos hacer para la casa o para el taller. Y quiero resaltar la palabra sencillos. No esperen ver aquí muebles muy elaborados o sofisticados, porque simple y sencillamente yo solamente soy un aprendiz de carpintería. Para mí, lo más importante de esta serie de videos es que ustedes aprendan la metodología y la organización que se sigue en el diseño y la elaboración de los muebles. De esa forma, si ustedes son principiantes, van a poder elaborar sus propios muebles con las medidas y características que realmente necesiten. Bueno, pues como el pasado solo está en tu memoria y el futuro solo está en tu imaginación, entonces lo más importante es el presente. Así que comenzamos. En los videos 8 y 9 les comenté de algunos elementos a considerar en el diseño y construcción de muebles. Los pueden revisar después de ver este video. Bien, amigas y amigos, para un aprendiz de carpintería no hay proyecto más práctico y sencillo que una cajonera doble. Este mueble, lo que son sus medidas externas, que es lo primero que debemos definir, van a ser 90 centímetros de ancho, 90 centímetros de altura y 43 centímetros de profundidad. Y en ese orden se deben definir las medidas. Primero el ancho, luego la altura y por último la profundidad. 1, 2, 3. El material que voy a utilizar es MDF con melamina, en este caso es de color Wenge y de un grosor de 15 milímetros. Hay más grueso, hay de 18 milímetros, pero para este mueble 15 milímetros es suficiente. Bueno, el material con melamina solamente lo voy a poner en las partes visibles del mueble, lo que son los dos laterales, la cubierta superior y el frente falso de los cajones. Todo lo que sea la parte interna la voy a hacer con MDF natural, también de 15 milímetros de grosor. Y de esta forma se abaratan costos, porque este tablero es prácticamente 50 o 60% más económico que el que tiene melamina. Ahora, si ustedes quieren, el mueble que ustedes vayan a construir, lo pueden hacer todo de melamina, sí, hasta los cajones, en fin, o lo pueden hacer también todo de MDF natural y luego lo pintan. Bien, yo sé que, bueno, este color es muy contrastante con respecto al Wenge. Sin embargo, lo podemos pintar o lo podemos entintar nada más. Por ejemplo, observen aquí esta pieza que va a ser la tapa trasera del mueble. Esto es MDF y aquí lo entinté usando tinta de aceite que la apliqué con un trapo y hasta simula las vetas de la madera. Importante, los tableros estos de los aglomerados con melamina, la melamina es una resina que se aplica desde la fábrica y se aplica en las caras del material. Lo que son los cantos dejan expuesto el tipo de material, ¿ok? Este es MDF, también hay el aglomerado de partículas y en cierta forma, pues esto lo tenemos que tapar. Generalmente no lo pintamos, lo que hacemos es aplicarle lo que viene siendo cinta tapacantos, ok, esa se plancha, tiene adhesivo y con el calor pega. Hay otra que está lisa y se utiliza entonces el pegamento de contacto. Ya una vez aplicada y recortada, bueno, nos deja una muy buena apariencia a la pieza. Ahora, yo estoy usando el color Wenge, como les dije en un principio, pero en estos materiales hay muchos modelos a elegir, ¿ok? Aquí solamente son unos cuantos. Hay todavía más muestrarios
¿sí?, de los aglomerados con melamina. Tú puedes elegir entonces de todo ese mostrario el modelo de melamina que más te guste, pero también cerciórate que exista lo que viene siendo la cinta tapacanto del color que eliges, porque en cuanto a las cintas no hay mucha variedad de colores, ¿ok? Entonces, las piezas del mueble las voy a unir con tornillos. Hay aquí en México un autor que dice que usar tornillos es para flojos, aunque él utiliza otra palabra. Bueno, miren, yo he tomado aproximadamente en Placacentro, en Maciza, alrededor de unos 15 cursos para ensamblar diferentes tipos de muebles, ¿ok? Y les agradezco mucho a Maciza y a Placacentro por toda esa capacitación que nos dieron en forma gratuita. Bueno, pues en todos los muebles que construimos utilizamos tornillos, ¿ok? Nunca utilizamos clavos ni pegamento, solamente tornillos. Hay varios tipos de tornillos. Bueno, hay 2 tornillos que se pueden usar y cuando lleguemos a la etapa del armado, ahí se los voy a comentar. Ahora, si ese autor quiere armar sus muebles de otra forma, bueno, pues cada quien es libre de construir lo que quiera y como quiera. Bien, pues continuamos. Miren, es importante que tengamos un cuaderno en nuestro taller y va a ser la bitácora, ¿ok? Todo lo que hagamos y cómo lo hagamos, lo vamos a escribir aquí. De esa forma, si más adelante tú quieres, dentro de 2 años, quieres hacer el mismo mueble, bueno, pues en tu bitácora van a estar las medidas, van a estar, digamos, las cosas que te sucedieron y cómo evitarlas, en fin. Luego les voy a mostrar un formato que yo utilizo cuando voy a diseñar mis muebles. Bien, pues ya tenemos entonces el tipo de mueble que queremos construir y sus medidas externas. A continuación, vamos a sacar las medidas de las partes y a esto se le llama despiece. Algo importante que también tenemos que definir desde un principio son las medidas de las partes, ¿ok? Bueno, aquí tengo un pedazo de tabla. ¿Cuáles son las partes de esta tabla? Tenemos lo que viene siendo las caras. Estos son los cantos, ¿ok? Y la parte donde se ven los anillos del árbol, a esto en las tablas se le llama testas, ¿ok? Bueno, pero en el caso aquí del MDF, aquí no hay testas, solamente tenemos caras y todos son cantos. Cuando estamos empezando, es muy fácil confundirnos con el largo o el ancho, ¿ok? En cuanto al grosor, no hay tanto problema. El orden, entonces, que voy a seguir aquí para las medidas de las partes, va a ser citar primero el largo, luego el ancho, pero como el material, ya sea con melamina o natural, tienen el mismo grosor, bueno, pues aquí, digamos, voy a ignorar el grosor. Sin embargo, hay confusión muchas veces de cuál medida es realmente el largo y cuál el ancho, ¿ok? Y se los voy a explicar en forma muy sencilla. Si el material tiene veta o en el caso de esta melamina, aquí hay unas rayitas. Bueno, pues esto simula la veta de la madera, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces la medida que se haga, ¿ok? En el sentido de la veta, ese va a ser el largo. La que se haga en contra de la veta va a ser el ancho. Bueno, pues aquí, ¿qué tengo? Aquí, como les dije, aquí están las líneas de la veta. Bueno, pues entonces esta medida, ¿ok? Va a ser el largo y esta, que va en contra de la veta, va a ser el ancho. Bueno, algo raro se dirán ustedes, pero
Esto nos va a facilitar mucho las cosas, como van a ver más adelante.